Sí, vamos en minutos a tener a un doctor que nos va a explicar el diagnóstico, porque qué es este shock séptico que tuvo Bisoño, cómo ingresó, porque ingresó con dolores estomacales, sin poder respirar, con fiebre el día sábado. Recuerden que él ya había tenido una hospitalización, tuvo una entrevista con Patti Chapoy, donde confesó, ¿se acuerdan que confesó que le había dado positivo el SIDA, pero después que no, que negativo, que lo mandó a hacer a Estados Unidos? Después que era una cirrosis. La cirrosis es irreversible. La cirrosis no se cura. Y la pregunta del millón: ¿necesitarán en el futuro un trasplante de hígado? Bisoño espero que no, porque un trasplante es un riesgo. ¿Podemos seguir? En esta información sí, querido, pero ahora sí, comadres, llegó el momento donde le vamos a dar la bienvenida al médico internista, el doctor Zamudio, porque tenemos muchas preguntas que hacerle, en este caso de las diferentes enfermedades, para poder comprender bien. ¿Cómo está, doctor Zamudio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señor Beristain, señor Seriani. Un gusto y un placer estar con ustedes. Doctor, fíjese que tenemos muchas preguntas acerca de lo que puede llevar una enfermedad como la cirrosis hepática por hígado graso no alcohólico. En pocas palabras, ¿qué significa esa enfermedad? Bueno, la cirrosis hepática, en forma general, para todo el mundo, es cuando el hígado se daña y entonces, en lugar de regenerarse con tejido normal, porque el hígado tiene esta capacidad, se regenera con tejido fibroso. Entonces, esta fibrosis causa una inflamación que de alguna manera puede ocurrir que el hígado pues ya no funcione bien, porque el tejido normal no está funcionando bien por este tejido fibrótico que ya se formó. Los orígenes pueden ser varios, puede ser una infección viral, como es la hepatitis C o la hepatitis B crónica, para la cual ya hay vacuna y se pueden prevenir. Puede ser también por consumo de alcohol en forma importante, cuando estás predispuesto, un alcoholismo que puede llevar a una cirrosis. Y también el hígado graso, o sea, cuando la grasa comienza a meterse en el tejido hepático, tiene varios estadios. En su estadio más grave, el hígado graso puede causar una inflamación y eso a su vez una fibrosis del hígado. Esto quiere decir que el hígado tiene una cirrosis hepática que en realidad no es curable, pero sí se puede controlar. Y bueno, en general, con un buen tratamiento y con una buena dieta y siguiendo las indicaciones de tu médico, el gastroenterólogo es el especialista en estos casos, pues se lleva a buen puerto la situación. ¿Se puede tomar alcohol? En cualquier origen de un hígado cirrótico, una persona con cirrosis hepática, el alcohol es de las situaciones que está totalmente prohibido, porque el etanol es tóxico al hepatocito, o sea, a la célula hepática. El alcohol está totalmente prohibido para cualquier persona que en el mundo ahorita esté cursando con una cirrosis hepática. Doctor Zamudio, una pregunta importante. Supuesta y alegadamente, un paciente que tiene esta enfermedad presentó, según lo que entendemos, un shock escéptico que tuvo complicaciones con un broncoespasmo que así dice, que viritió con esteroide y oxígeno. ¿Nos puede explicar cuando a un paciente le pasa esto durante el tratamiento, qué es lo que significa? Bueno, un paciente que tiene un shock séptico, un paciente cirrótico, se refiere que tiene un shock séptico, pues significa que hay probablemente, o no probablemente, hay una infección. Un shock séptico significa que la infección es un poco delicada o muy delicada y está interfiriendo en el funcionamiento de varios órganos. Y entonces, como presumiblemente y casi siempre es de característica por el sistema séptico, de característica infecciosa, pues lo primero es que hay que tratar de corregir la infección. Y el paciente tuvo parte un broncoespasmo, ese broncoespasmo le pudo producir que no tuviera la suficiente ventilación, como ocurrió en el COVID, ¿no? Que había una inflamación de bronquios hasta llegar a una neumonía, no saturaba bien el paciente y había que poner oxígeno.
Puede que la ventilación no sea adecuada, el poner 3 litros de oxígeno por minuto es una medida inicial. Claro, como les digo, esto es general, depende de la circunstancia del paciente, de lo que ve el médico, nada se puede particularizar, es general lo que estamos platicando, señora Brinstein. Bueno, entonces eso sería con esto que supuesta y alegadamente una persona tendría un shock séptico, que hace ratito lo pronuncié mal. Doctor, ¿qué pasaría si el estado actual de un paciente después de que fue postoperado se encontrara con piocolecitos e hidrocolecitos por hepatopatía crónica y que requirió hemoderivados para mejorar la coagulopatía? ¿Qué significa esto, doctor? Señora Brinstein, usted casi quiere que le dé una conferencia en un minuto, en muchas situaciones, pero bueno, mire, en general, digo, son cosas graves, no son cosas serias. Cuando una persona tiene cirrosis hepática, obviamente el médico te tiene que dar ciertas medidas dietéticas, ciertas medidas de ejercicio, ciertas medidas de algunos medicamentos para que tu situación vaya controlándose. Si hay un descontrol y llegas con un shock séptico, y ese shock séptico se debe a que hay algún problema en algún órgano que requiera una cirugía, pues lo primero tienes que hacer una evaluación completa de tu paciente si la urgencia lo permite, porque podemos decir que es una situación un poco crítica o muy crítica, una evaluación de laboratorio, una evaluación cardiovascular para ver en qué condiciones está el paciente. Obviamente que aquí los héroes son el cirujano, el anestesiólogo, que tiene que estar pendiente, incluso el terapista, si la situación está muy complicada. Y bueno, y ya cuando se trata de un problema de vesículas, entonces no es una cirugía, una colecistectomía normal o usual, es una colecistectomía que está complicada. ¿Por qué? Porque tiene PIN, y si hubiera sido con el pistón o si tiene agua, entonces ya está complicado, y de entrada se entiende si puede haber fiebre, porque la infección de fiebre tiene que controlar durante cuando este paciente, durante la operación, durante el operatorio y el postoperatorio, lo tiene que controlar muy bien para poder controlar la infección y que la cirugía se lleve a buen término. Si es causado todo esto a través de una cirrosis de fondo, pues habla de que a lo mejor puede estar comprometida la inmunidad del paciente, entonces tiene que ser una inmunidad baja. Eso lo hace que tenga que tener un control muy estricto del postoperatorio para que todo se lleve adecuadamente. Ok, doctor, por último, en el estado actual suponiendo de un paciente, se mantiene por vigilancia y por una gastroenteróloga hepatológica por el alto riesgo de descompensación hepática. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué ese riesgo? Se mantiene, ¿qué fue lo peor que me dijo que no escuché muy bien? ¿Se mantiene? ¿Cómo se mantiene después de la cirugía? Sí, vamos a suponer que un paciente, con todo lo que hemos hablado, se mantiene actualmente en vigilancia por una gastroenteróloga porque ha presentado patología por alto riesgo que tiene por una descompensación hepática. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la cirrosis tiene una etapa que está el paciente compensado y una etapa en que se descompensa. Una infección puede descompensar lo que ya estaba compensado. Lo que significa es, de acuerdo a su grupo de trabajo, que en este caso hipotético que usted me está poniendo, pues es un grupo muy profesional por lo que veo. Está la gastroenteróloga, está la persona que se encarga, el terapista. Entonces, normalmente esos pacientes los mantenemos o en terapia intermedia o en terapia intensiva para estar monitoreando hora a hora sus parámetros vitales, estar checando cómo va funcionando el aspecto de los antibióticos por la infección, porque es múltiple, es una falla múltiple y como tal el tratamiento es complicado y tiene muchas aristas. Entonces el médico o los médicos, ¿verdad?, tienen que cubrir todas esas aristas para que todo se lleve a buen fin. Afortunadamente en la actualidad, con los avances tecnológicos y terapéuticos
terapéuticos, en cuanto a medicamentos, se puede lograr un buen fin, nada más de que nada puede estar escrito. El que realmente sabe la gravedad, el que realmente sabe el pronóstico del paciente es que el grupo que lo está viendo. Pero de entrada, obviamente que es un paciente de riesgo quirúrgico y de riesgo postquirúrgico, y se tiene que estar monitoreando en una forma muy puntual para que en unos días pueda pasar a piso ya sin menos riesgo y ya los controles sean propios del piso y del área donde doctor, del paciente sería la área quirúrgica, ¿sí? Un paciente así se saca la vesícula, ¿eso se saca la vesícula y ya está? ¿O es simplemente algo más para el tratamiento? Porque algunos dicen, ay, fue solo la vesícula, y no fue solo la vesícula, digamos. ¿Por qué la vesícula? Bueno, la vesícula se tuvo que extraer en el caso que ustedes me están platicando. Si así fue, porque obviamente que una vesícula que está infectada, que tiene un pus, hay que no solamente sacarla, sino limpiar el área, hacer una asepsia. A veces se deja un drenaje a través de la piel para que pueda seguir drenando, o casi siempre se deja un drenaje, y luego controlar la infección. Entiéndanme, por favor. Hay muchas formas de entrar en forma de alto riesgo a una cirugía. Si es una vesícula programada, el riesgo es generalmente no es muy moderado, pero si un paciente con riesgo o es con una vesícula que está infectada, que incluso puede haber irritación peritoneal, es lo que decimos, abdomen agudo, todos los otros tratamientos, obviamente que el riesgo es mayor posoperatorio, trans y posoperatorio. Ya si salió de la cirugía en más o menos buen estado y está ya atendido en una terapia intensiva, pues ya se le están dando todas las armas terapéuticas que se pueden utilizar para poder salvar a un paciente. Aquí se trata de salvar vidas, se trata de una vida con mejor calidad, y seguramente en un grupo bien conformado como el que ustedes me están platicando, pues las cosas tendrían que salir bien, pero también el organismo tendrá que reaccionar, ¿verdad? Porque no es sencillo llegar a ese extremo. Doctor, ya para cerrar y en pocas palabras, así en un minuto, con todo lo que le hemos expuesto de un paciente que pudiera tener todas estas características que les dijimos, la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento que está teniendo, ¿cuál sería, así en pocas palabras, el diagnóstico de mejoría? El diagnóstico de mejoría, pues sería que el paciente saliera compensado, saliera sin infección, compensado su cirrosis, que se puede compensar, y bueno, con las indicaciones para que su posoperatorio ya en su domicilio pues fuera adecuado, ¿no? El reposo suficiente, la dieta adecuada, los medicamentos adecuados. Y bueno, si hay posibilidades, por supuesto, el médico siempre luchará hasta donde sea humanamente posible para salvar a un paciente. Yo no le puedo decir esto en este caso hipotético al 100%, porque solamente el grupo médico que lo está tratando puede saber hasta qué punto un paciente está en, la evolución o el pronóstico. Sin embargo, en forma general le estoy hablando así. Si el paciente ya salió de la cirugía y está ventilando y el paciente está evolucionando ya sin fiebre, poco a poquito, con paciencia, pero se va a ir recuperando, y eso es lo que siempre se espera, pero nada se puede decir con seguridad. La vida es un trayecto y la salud es un hilito muy delgado, señora. Pero es un diagnóstico, pero esto que le dijimos, ¿es un diagnóstico grave, sí o no? Por supuesto, es un diagnóstico delicado, muy delicado, pero aquí lo importante es la compensación de la función hepática y el abatimiento de la infección. Mientras se logra abatir la infección, que ya al quitar la vesícula infectada ya se ganó un punto muy importante, pues las cosas en general pueden ir mejorando, pero de que es una situación delicada, por supuesto que lo es, y por supuesto que requiere atención muy puntual y un monitoreo muy estricto de sus parámetros. Doctor, muchísimas gracias. No sé si tengas alguna otra pregunta. No, lo de la fisurrectomía,
esta fisura sí, ¿eso es grave? ¿Es normal en un hombre o en una mujer? O sea, ¿Puede ser por estreñimiento, doctor, o por qué se da eso? ¿La qué dijeron del recto? fisurrectomía. Mira, eso sí, se me hace un poco extraño. No, mire, en la cirrosis, como hay hipertensión portal, hay una vena muy importante, se produce aumento de presión que puede ocasionar varices gástricas, esofágicas e incluso hemorroides también. Y entonces a veces, como hay problemas de coagulabilidad, el paciente puede sangrar, pero corrigiendo, y ahorita hay métodos para cauterizar y todo muy adecuados, haciéndolo correcto. Ok. No pasa nada, digo, sí pasa, pero se corrige el problema, al menos por el momento, ¿verdad? Gracias, doctor Ceferino Muchas Zamudio Valderrama, médico internista. Gracias por estar con nosotros. De la ciudad de Tijuana, gracias. De la ciudad de Tijuana, un beso a Tijuana. Señoras y señores, gracias. Señor Seriani, señora Beltrán, un honor y un placer haberlos saludado. Y somos de la bella Cenicienta del Pacífico, Ensenada, ¿eh? Cuando vengan por acá, aquí tienen su humilde casa. Dale, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Señoras y señores. Hasta luego. Bueno, gracias. Disculpen el audio muy malo. La verdad que no logramos tener enlaces con buenos audios. Le pido disculpas. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24/7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucaraches informantes.